Tenemos un magnífico Dios, majestuoso. Su ser y sus obras lo reflejan. Usted y yo debemos alabar a Dios por lo que Él es y por lo que hace. Pero hay un problema. Nuestra adoración está dañada. Nuestro canto, nuestra oración, nuestras ofrendas pierden de vista el objeto principal de nuestra adoración y lo centramos en nosotros. Eso es egocentrismo. El egocentrismo es un problema que daña nuestra adoración a Dios. El desconocimiento de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros afecta. Y la ignorancia de su palabra afecta. Porque en la palabra de Dios, hermanos, se revela quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuáles son sus obras portentosas. Y también por experiencia propia sabemos lo que Él ha hecho en nosotros cuando creímos en Cristo, ¿verdad? Hermano, ¿está usted agradecido por su obra en su vida? Conocer a Dios, hermanos, debería de impactar nuestra vida de tal forma que deberíamos vivir cada vez más alejados del pecado. Y debería de impactar nuestra vida de tal forma que nuestra adoración fuera cada vez más acepta a Él. De forma que le agrademos a Él con nuestra vida, con nuestros actos, y no para agradarnos a nosotros mismos, ni mucho menos agradar al hombre. Vamos el día de hoy, hermanos, a iniciar una serie de predicaciones llamada Dios es digno de suprema alabanza. Y el día de hoy el Señor se vistió de magnificencia. Vamos a orar. Señor, yo te ruego que me uses para con tu iglesia. Yo te pido que cada uno de nosotros seamos transformados, Señor, convencidos de nuestro error. Como decía el salmista, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Te ruego que cada uno de nosotros, tu iglesia Resurrección en Cristo, pueda adorarte de la forma que a ti te agrada y nuestras vidas caminen en santidad para que tú recibas esta adoración. En Cristo Jesús. Amén. Un atributo, hermano, es una característica o cualidad de una persona que la describe y la identifica. En este caso, Dios, hermanos, tiene atributos que lo identifican, lo distinguen de, por ejemplo, sus criaturas. Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios, pero Él se ha revelado, hermanos, al hombre en su creación, y la creación incluye el ser humano y todo lo que no es el ser humano. Más o menos hay 15 a 20 atributos principales de Dios en la Biblia. Unos los llamados incomunicables. Estos son propios de Dios, no los comparte con nadie más. Por ejemplo, su autoexistencia. Dios existe por sí mismo. Él no necesita de alguien para existir. A eso también se le llama aceidad. Dios existe de forma independiente, sin depender de ninguna causa externa para su existencia. Pero también hay otro grupo de atributos de Dios llamados comunicables, que son los que Él ha reflejado en el ser humano. Por ejemplo, el amor y la verdad. Y hay unos atributos que describen su grandeza y su majestad. Y en este Salmo 93 que leímos, vamos a ver la soberanía de Dios, la majestad de Dios, su poder, su eternidad y su santidad. Acompáñenme al Salmo 93, hermano, por favor. Salmo 93, 1. Primer atributo de Dios, Él es soberano. Jehová, ¿qué, hermanos? Reina. Jehová reina. Es contundente. Es una declaración afirmativa, veraz. Él no es asistente de algún rey,
Él es rey porque Él reina. Y reina porque es rey. En Primera de Crónicas 16:31, las palabras de David en agradecimiento cuando recuperaron el arca de Dios, él dijo: alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Que se alegre el cielo, la tierra, lo que está arriba de nosotros y aquí, lo que vemos y lo que no vemos, el ser humano y las criaturas angelicales de Dios. ¿Por qué los cielos se alegran? Porque Dios reina con justicia. En Apocalipsis 18:20, cuando se narra que cae la gran Babilonia, dice la Biblia: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Nuestro Dios, hermano, reina, pero reina con justicia. Él no es un rey injusto. Y dado que Él obra con justicia en su reino, en sus súbditos, entonces se alegra el cielo. Hermano, usted no debe de envidiar a la gente mala, a los impíos, a los cárteles. Dice la Biblia: no te entremetas con los malignos, ni tenga envidia de los impíos, porque para el malo no habrá fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Quizás usted dice: pero es que no pasa nada, hay impunidad. Hermano, Dios lo ve todo, ¿sí? Y Él pagará a cada uno según sus obras. Nuestro Dios es un Dios retribuidor de obras. Él galardona y recompensa la buena obra, y también castiga y condena, hermanos, las malas obras. Él es un Dios retribuidor. Y la tierra se alegra también porque Dios juzga con justicia. Joel 2:21: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Dado que Él reina con justicia, hace grandes cosas bien vistas de los hombres. Dios reina, hermanos, con justicia porque hace su voluntad. El problema del hombre es el orgullo, la soberbia, el egocentrismo, el yo. Esa palabra griega ego, que es yo, ego, yo, y centrado en mí. Es algo que Dios abomina. Cuando Nabucodonosor tiene estos sueños de grandeza y se cree el soberano, Dios, hermanos, lo humilló al grado de convertirlo en bestia. Y dice la Biblia que sus vellos crecieron como el pelaje de una bestia y sus uñas largas. Perdió la razón. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hermanos, llegó a un punto en el que su egocentrismo y su soberbia fue visto por Dios y Dios lo humilló. Y él dice estas palabras cuando Dios le devuelve la razón en Daniel 4:35: y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Vean a qué punto llega Nabucodonosor a reconocer, hermano, pero después de haber sufrido por su soberbia. Él hace su voluntad en el ejército de los cielos. Salmo 148:2 dice que estos son los ángeles. Y en los habitantes de la tierra, todo lo creado por Dios, hermanos, ve y reconoce las obras de este Dios soberano. Y dado que Dios reina con justicia, el malo debe de temer, porque si Dios es justo, hermanos, no tendrá por inocente al culpable. Salmo 99:1: Jehová reina, temblarán los pueblos. Quizá mucha gente que no tiene temor de Dios no tiembla, no teme, pero ese día llegará, hermanos. Amén. Porque Dios, hermanos, paga a cada uno según sus obras. El Salmo 148 es un salmo hermoso porque es una exhortación a alabar a Dios. Y dice aleluya en el hebreo: alaben a Dios. La palabra aleluya es alelú, que es alaben ustedes a Dios. Es una invitación a que el otro alabe a Dios, y ya es el nombre corto de Dios, de Jehová. Y dice ahí que tienen que alabar a Dios, hermanos. El granizo, la nieve, el vapor, el sol, los astros, la luna, las estrellas, todo lo que Dios ha creado, alaba a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Pero también, no todo lo que respira, hermano, también da gloria a Dios y alaba a Dios. Los astros. Y Él quiere que los hombres, hermanos,
alabemos a Dios con ese corazón en donde Él nos dio voluntad para adorarlo voluntariamente. Dice la Biblia, y el pueblo que conoce tu nombre te adorará voluntariamente. Él quiere, hermanos, que nosotros le adoremos voluntariamente y le alabemos. Él no hizo robots. Él le creó a usted y a mí a su semejanza. Razonar, pensar, amar. La palabra hebrea de donde viene alaben también es yad, que es mano. Pero no solamente es elevar las manos, que está bien hacerlo, hermano, si usted quiere, tiene libertad. Pero también es con sus manos, con sus obras, deben de alabar a Dios. Lo que usted hace, lo que Dios le permite hacer con su oficio, con su trabajo, debe de alabar a Dios. Hermano, usted no es el soberano. Lo que pasa es que a veces actuamos como el soberano, hermano. ¿Sí? Queremos o creemos que nosotros tenemos el gobierno absoluto en la casa, en la iglesia o en el trabajo. Pero nosotros, usted y yo, no somos el soberano. ¿Quién es el soberano, hermanos? Dios, porque Jehová reina. Él es el rey. Aunque el hombre no lo quiera reconocer, Él es el rey. Y Él tendrá que tomar una decisión con respecto a Dios, si se somete a su señorío o no. Y por eso Cristo, hermanos, gobierna con justicia. En Isaías 32 se predice el advenimiento del Mesías. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Cristo reina con justicia y Cristo reinará con justicia. Dios es soberano, el gobernador absoluto, el único en el universo. Y para esto, hermanos, Él necesita, o Él tiene libertad. Él tiene conocimiento, sabiduría y determinación. ¿Y Dios posee todo esto, hermanos, pero de forma limitada? No, de forma infinita. Si usted hace una sucesión progresiva de los números, nunca va a terminar. Y los matemáticos le han llevado al último a decirle infinito, pero no es un número. Es algo en donde ya los matemáticos dicen, no lo puedo tratar como un número, pero es el más grande. Eso se queda corto, hermanos, a la infinitud de nuestro Dios. El universo, dicen los científicos, que se va expandiendo. Y no es que la Tierra y el Sol se vayan alejando de sí, sino es como si estuvieran en una sábana y la sábana es la que se extiende y por eso parece que se alejan, pero porque el universo, dicen ellos, que se extiende. Si esto es cierto, es una muestra de que Dios, hermanos, es infinito. Y Él está por encima del universo, de los astros, las galaxias, todo lo que Él creó. ¿No le parece maravilloso su Dios soberano, hermano? Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, 6. Lo que Él quiere, hermano, no le pide permiso a nadie y nadie limita a Dios. Lo que Él quiere, lo hace. Él sí es soberano, usted y yo no. Segundo atributo, Dios es majestuoso. Regrese al Salmo 93 o tenga ahí su vista. ¿Se vistió de qué, hermanos? Magnificencia. Dios se vistió de magnificencia. Esta palabra es majestad, grandeza, superioridad y autoridad sobre otros y sobre todos. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Isaías 12:5. Dios hace obras magníficas, pero quiere que todo, hermanos, todo ser humano conozca sus obras, las reconozca. ¿Qué cosas magníficas hizo Dios? Creó todas las cosas. Esta banca donde usted está sentado, la hizo un carpintero, pero solamente transformando materiales que Dios hizo, la madera que viene del árbol que Dios hizo. Este atril de metal viene de las rocas, de los cerros que Dios hizo. Él creó los metales, los polímeros, los plásticos. Esos tres materiales que usamos mucho para construcción y tecnología vienen, hermano, de la creación de Dios. Todo viene de la tierra, todo sale de la tierra que Dios hizo. El sol, hermano, a 149 millones de kilómetros de la tierra, está lejísimos. Si lo dividen, hermanos, entre la velocidad, por ejemplo, de una bala, 800 y tantos kilómetros por hora,
Tardaría como 20 años, hermanos, esa bala de llegar allá. ¿Qué tan lejos está? O un avión que viaja a 900 kilómetros por hora, 20 años en llegar al Sol. La temperatura del núcleo del Sol está a 15 millones de grados centígrados. Plasma. El Sol es tan grande, hermanos, que si ese volumen, si el Sol fuera hueco, cabrían 1.300.000 planetas Tierra aproximadamente en ese Sol. ¿Qué tan grande es nuestro Sol que Dios hizo? Y si vemos que la creación es grande, hermanos, ¿cómo es el Dios que lo creó? Magnífico. No hay nadie como Él, superior a todos. La luz, hermano, que el Sol emite, esas flamas a kilómetros, hermanos, y cuando llegan a la Tierra tardaron 8 minutos y 20 segundos aproximadamente. Viaja rapidísimo. El ser humano, hermanos, usted y yo, el ojo, todos los órganos del cuerpo son maravillosos. Ayer un hermano me estaba comentando de la hidratación y que cuando estamos deshidratados, el sol mismo en protección toma agua de donde sea. Pero es la forma en la que Dios ha creado y diseñado el cuerpo humano de una forma maravillosa para que persista y subsista. Ese es su Dios, hermano, majestuoso. Él creó todo en 6 días y al séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Pero no descansó como nosotros que reposamos, porque si no, si Él se cansara no sería Dios. Él dejó de hacer su obra creativa después de los 6 días y en el séptimo día se relacionó con su creación. Se relacionó con el hombre, Adán, y se dedicó a gobernarla. Tomó posesión de su gobierno, lo que Él había creado al séptimo día. Él abrió el mar rojo, hermanos. Le quitó la razón a Nabucodonosor. Grandes obras y magníficas Dios hace y puede hacer. Y una de las más grandes que yo considero es transformar su vida y la mía de pecadores alejados de Dios a hijos de Dios que ahora le adoran. Qué maravilloso, ¿verdad? Usted y yo no estaríamos aquí si no fuera por Cristo y su obra redentora. Y que esto sea sabido de todos en toda la tierra. Isaías 12:5 leí. Dios quiere que la gente conozca sus obras y le alabe por ellos. Por eso Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ¿qué? Vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sus buenas obras harán que la gente glorifique a Dios Padre que recibe y merece toda la gloria. Hermano, no es malo que se hable lo que Dios permite que la iglesia haga para gloria de Él. Ahora, pecaríamos si dejáramos, lo hacemos y lo hicimos nosotros, no es por nuestros méritos, hermanos. Dice la Biblia, ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Dios en su gracia nos permite ser partícipes de su obra y Él debe de merecer y recibir la adoración. Si no, hermano, quite el cántico de Moisés, el cántico de Débora, el Salmo 75 de David, en donde se proclama y se dicen las cosas y las buenas obras que Dios ha hecho. Amén. Dé gloria a Dios por su obra en usted, hermano. La iglesia debe de alabar a Dios por lo que nos permite hacer. Evangelizar, hacer misiones, todo eso es gracias a Dios y para gloria de Dios. Porque todas las cosas, hermanos, son de Él, por Él y para Él. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, Efesios 3:21. Dios es magnífico, hermano, porque es superior a todo lo que Él creó. Cuando se levantan sus ondas, dice el Salmo 89:9, escúchelo, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, las calmas. Y por eso Cristo pudo calmar la tempestad, hermanos, porque Él es Dios. Él es superior a la tempestad. Él puso límites, hermano, al mar. Y en Job dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios pone, hermanos, límites a su creación, porque Él es el majestuoso Dios, el magnífico. Y estos límites que Dios pone, hermanos, son para nuestro bien. Dicen los estudiosos que si la tierra se acercara unos kilómetros al sol, moriría la vida terrestre, hermano. Nosotros dejaríamos de existir. O si se alejara la tierra, moriríamos de hipotermia. Pero Dios, hermano, sigue sosteniendo a su creación
días de 24 horas, años de 365 días, Dios teniendo control de lo creado. Él se vistió de magnificencia porque es dueño de todo. Cuando el rey David pronuncia estas palabras en el día de que su hijo Salomón tomó el trono, él dijo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Primera de Crónicas 29:11. Él está, hermanos, por encima de todo lo que creó. Usted y yo, nosotros no somos los magníficos. ¿Quién es el magnífico Dios, hermanos? Él. Amén. Él es superior. Él le dio una gloria al hombre. Dios puso al hombre, hermanos, arriba de los animales y por debajo de los ángeles. Pero tenemos un lugar. Pero a veces actuamos, hermanos, como superiores a los demás y maltratamos y nos enseñoreamos. Y no. Dios es el magnífico. Él debe ser su Dios majestuoso. Ahora, Dios es espíritu, hermano. Dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo del Padre, que Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Viendo a Cristo conocemos a Dios, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que el que está en el seno del Padre. Ahora, Dios está vestido de magnificencia y el Hijo está en el seno del Padre. Entonces el Hijo está vestido de magnificencia. Cristo es magnífico. Y Él se despojó a sí mismo, hermanos, y tomó la forma humana, la forma de siervo, se hizo semejante a usted y a mí. Se despojó de su vestimenta, se vistió de humanidad. El hecho de que Dios haya vestido de magnificencia quiere decir que es visto de los demás. Usted me ve de traje, eso es visible. Él se viste de magnificencia. Los seres humanos vemos sus obras magníficas. No están ocultas, se ven y se deben de alabar. Y aquel verbo Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice la Biblia, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Cristo, hermanos, es su gracia y su verdad. Él habla con verdad porque Él es verdad, y todas sus obras son de gracia, hermanos. No mereceríamos el cielo, pero por su gracia Él nos ha dado salvación. Gloria a Dios. Vemos a Dios vestido, y la vestimenta de Cristo es su gracia y su verdad. Él está vestido y sigue vestido de gloria y magnificencia. Regrese al Salmo 93 y veamos que Dios es poderoso. Jehová se vistió, se ciñó ¿de qué? De poder. Se vistió, hermanos, Él, nadie más lo vistió a Él. Si Dios hubiera sido vestido, si Dios hubiera sido creado por alguien, ese alguien debería de ser Dios. ¿Están de acuerdo? Pero por eso Dios no tiene principio. Él no fue creado de nada. Él existe por sí mismo. Él se vistió. Él es autosuficiente. Y esta palabra ceñirse es como ajustarse el cinturón. La espalda baja, la cintura. Y cuando hacemos esto, hermanos, los pescadores lo hacían, por ejemplo, era para trabajar. Los agricultores para trabajar. Dios, hermanos, se ciñó de poder para obrar, con su poder para crear todas las cosas. Él es el omnipotente Dios. No hay nada, hermanos, que Dios no pueda hacer. ¿Lo cree usted? Para Dios todo es posible. Y Él trabajó en afirmar el mundo. Ve ahí el Salmo 93. Afirmó también el mundo y no sé qué, se moverá. Afirmar es fijar, ponerle, hermanos, hacerlo estable, ponerle una sujeción. La geología que nos habla del planeta Tierra, la sismología que nos habla de cómo se producen los sismos desde el movimiento de placas tectónicas y llega a nosotros, a la corteza terrestre. Tiembla, hermanos, nos conmovemos, pero ¿qué pasa? La Tierra sigue siendo estable. No vemos de repente que la Tierra salió de su órbita o que ya está en el lugar de Marte. La Tierra Dios la fijó. Afirmó el mundo, su creación, el planeta Tierra, y no será inestable. ¿Cómo lo fijó? Él fijó las columnas de la tierra, hermanos, porque de Jehová son las columnas de la tierra
y Él afirmó sobre ellas el mundo. Las placas tectónicas, masas de roca, hermanos, debajo de la corteza terrestre, a kilómetros, que sostienen a nosotros. Nunca es inestable la tierra aunque tiemble, y gracias a Dios que los sismos no duran más de 1 minuto, hermanos. La misericordia de Dios. Me dice un hermano que conoce de física que porque nosotros cuando nos tocamos nos sentimos sólidos, pero en realidad hay mucha oquedad, porque los electrones giran orbitando al núcleo. Pero si no hubiera órbita, si no hubiera espacios huecos, la materia, hermanos, se concentraría, y dice que toda la población mundial cabría en una uña, que eso es a lo que los científicos han llegado. Si se juntara núcleo con núcleo sin espacio para electrones, la masa sería también muy pesada. Y él lo relaciona con planetas de núcleos que son pesadísimos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él es Dios. ¿Y con qué aseguró el mundo? Con su sabiduría y su inteligencia. Él es el que hizo la tierra con su poder, Jeremías 51:15. El que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Dios piensa, Dios razona. Él no tiene un cerebro como el nuestro, pero toma decisiones. Al igual que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Su conocimiento, hermanos, no tiene límite. Él es omnisciente, sabe todas las cosas, todo lo sabe. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Y Cristo, hermanos, por eso hizo milagros en esta tierra. Él tiene todo el poder. Él calmó la tempestad. Él resucitó muertos. Y al tercer día Él mismo, hermanos, resucitó. El poder del Padre levantó al Hijo. Y Cristo no está muerto. Amén. Tenemos un Dios vivo. Él ha dado estabilidad, firmeza a toda su creación. Y si lo que Él ha creado es firme, y su gobierno entonces también debe ser estable y firme. Su trono entonces es firme. Versículo 2. Firme es tu trono desde entonces. ¿Tú eres qué? Eternamente. Su reinado, hermanos, es firme. Él gobierna con firmeza, porque Él juzga con verdad. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Proverbios 29:14. Y nuestro Dios juzga con verdad al necesitado. Dios es veraz, Él no miente. Sus leyes son ciertas, Él no se deja sobornar. Y Él atiende, hermanos, aún al necesitado, al pobre de espíritu, y de Él es el reino de los cielos. Mateo 5. El reinado de Cristo es firme. Isaías 16:5. Y se pondrá y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. La misericordia y la justicia, hermanos, y la verdad son las bases del reinado de Cristo en el reino milenial. Dios, hermanos, puede hacer reinos humanos firmes también por su sostén, porque Él es poderoso. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Primera de Reyes 2:12. Nuestro Dios, hermanos, es todopoderoso. Para Él no hay límite. Tú eres eternamente, dice el Salmo 93. Y su cuarto atributo, hermanos, es este: Dios es eterno. Cuando Dios le manda a Moisés ir a liberar a su pueblo Israel, Moisés le pregunta: ¿y quién les diré que me manda? ¿Y qué dijo Dios? Yo soy, te envía. Él es, hermanos, Él no fue creado, Él existe por sí mismo. Él no tiene principio ni fin, Él es eterno. Esto nos cuesta mucho trabajo entender, porque nosotros, hermanos, sabemos que no tendremos un fin. Nuestra alma, si creemos en Cristo, estará toda la vida eterna ¿con quién? Con Dios. Pero el que no crea en Cristo en esta tierra estará toda una eternidad separado de Dios en el infierno. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero se nos hace más fácil entender que Dios no tiene final, porque sabemos que no tendremos fin. Nuestra alma vivirá para siempre. Pero entender, hermanos, que Dios no tiene inicio, no lo podemos entender. Yo de niño hacía ese ejercicio y me iba para atrás, y para atrás Dios ya estaba, y más atrás Dios ya estaba. Dios no tiene principio. Usted y yo tuvimos un principio en el vientre de nuestra madre.
Ahí dice un médico, como si alguien hubiera bajado el switch y hay vida. ¿Quién es? Dios, hermano. Es un mito eso de que en el cielo hay almas esperando un cuerpo, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron en ella formadas. Dios es un Dios que se relaciona con su creación desde el momento del instante de nuestra vida, pero Él no tiene inicio, no tiene fin. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba, dijo el salmista. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Olvidaremos libros, olvidaremos gente, pero Dios, hermanos, será recordado para siempre. En Él no hay pasado ni futuro, sino un eterno presente sin fin. Él no está sujeto al tiempo como usted y yo. Él tampoco está sujeto al espacio. Dios es omnipresente también. Entendemos que Dios no tendrá fin, y por fe entendemos, hermanos, en la palabra que Él no tiene inicio. Él es el alfa y la omega. Cristo es el inicio y el fin. Y Cristo, hermanos, tampoco tuvo inicio. Él es Dios. Escuche lo que Él dijo en Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. Cristo tenía como 30 y tantos. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo, hermanos, es antes de Abraham, antes de Adán. Cristo es Dios. Y el salmista retoma el tema del gran poder de Dios en el versículo 3 y nos da un ejemplo con las aguas, los ríos, los mares. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Dios, hermano, es más poderoso, que dice ahí, que las muchas aguas. Las aguas, hermanos, tienen una connotación de problemas, dificultades en la palabra de Dios, ¿sí? Él es más poderoso, hermano, que sus problemas, ¿sí? ¿Lo cree? Dios es más poderoso que sus dificultades. Él es más poderoso que todo lo que Él ha creado. Él es más poderoso que tus miedos. Él está por encima de todo. Él es todo poder. Él es el todopoderoso, hermano. Usted y yo no. Y permítame recalcar esto, porque si no entendemos quién es Dios y dónde estamos nosotros, nuestra adoración, hermano, no va a ser de su agrado. Por eso hay gente que canta pero no sube al techo de aquí, hermanos. No, Dios no recibe ese canto. ¿Por qué? Porque quizás estamos cantando para nosotros mismos, porque me agrada, porque me gusta, pero Él debe ser el objeto de la adoración. El poderoso es Él, no nosotros, no usted. Si usted hace algo es porque Dios le ha permitido. Dice la Biblia, ¿qué has recibido que no? ¿Qué tienes que no has recibido de Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Salmo 18:32. Es por su poder, hermano, que usted puede hacer cosas. Y Jesús dijo, y grandes cosas harán y mayores que estas. La iglesia, hermano, Dios quiere que haga obras grandes para Dios. ¿Sí lo cree? Amén. Y si su creación y su gobierno es firme, hermanos, también sus palabras, lo que Él diga, porque es verdad. Vea el versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. Sus testimonios, hermanos, sinónimo de testimonios en el Salmo 119, palabra, dichos, decretos, estatutos, mandamientos, ley, testimonios, y aquí testimonios. Los testimonios, la palabra de Dios, hermanos, es muy firme para ser creída, porque es verdad. Todos tus mandamientos son verdad, dice el Salmo 119:86. Y sus mandamientos, sus testimonios son firmes porque durarán para siempre. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119:89. A veces nosotros creemos la mentira, hermanos, del diablo. Es que nos falta leer Biblia para no ser engañados. Sus testimonios son firmes. Él es veraz. Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. Y el quinto atributo y último, Dios es santo.
Y termina aquí diciendo el salmista en el versículo 5, segunda parte: la santidad conviene a tu casa. Hermanos, Dios es santo, Dios está apartado del pecado, alejado del pecado. En Él no hay tinieblas, Él es luz, Él es puro, Él es limpio, lo que piensa y lo que hace. Y Cristo es santo también, es Dios mismo, Él nunca pecó. Cristo es santo, y dice aquí la Biblia: la santidad conviene a tu casa, conviene. Tiene dos acepciones esta palabra: adorna y es benéfica, dos distintos. Tu santidad, la santidad de Dios, adorna su casa, es hermosa en su casa, en su templo, pero también es benéfica, ayuda, da un beneficio al que adora. Tu casa, este templo, hermanos, el lugar de reunión para adoración, su santidad conviene. ¿Por qué? Porque Dios es santo, y cuando usted viene, hermano, cantamos a la hermosa santidad de Dios. Dice la Biblia: en la hermosura de tu santidad. Hay gente que viene aquí al templo por primera vez, quizá no es creyente, dice: qué bonito sentí, se respira un ambiente distinto. Hermanos, la presencia de Dios en nosotros, su iglesia reunida. Dios también está allá afuera, Él está en todas partes, pero aquí venimos a un lugar consagrado a su adoración. Y su santidad, hermano, aquí la vemos en su palabra, en los cantos que reflejan la palabra de Dios. Vemos la santidad de Dios, que es hermosa. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero también es benéfica, ayudará a la iglesia misma. Compare, hermano, usted un plato sucio y un plato limpio. ¿Cuál es hermoso para usted? No me diga que el sucio, porque si lo dice, hermano, es porque está aferrado a su pecado, y eso es mentira del diablo. Va a ver que le va bien y que se hace bien, pero no está bien. El pecado trae división entre Dios y nosotros. Lo hermoso es un plato limpio, hermano. Se le antoja comer ahí. Por eso los platos sucios en el fregadero, pues ahí que se queden, ¿no? Dice mi esposa: son fieles los trastes, ahí van a estar, ¿no? Nadie se los va a llevar. Pero, hermano, un plato limpio es para servir, para que usted lo use para su beneficio. La santidad, la pureza de corazón, que se debe reflejar también en las obras de su iglesia, es benéfica. Él nos ha compartido de su santidad. Escuche Hebreos 12:10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Habla de los padres terrenales, como a ellos les parecía, pero a para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere, hermanos, que su iglesia participe de su santidad, alejados del pecado. Dios nos disciplinará para ser más santos cada vez. Él no se equivoca, Él nos disciplina para acercarnos a Él. Como humanos nos equivocamos, los padres nos equivocamos, Dios no. Para alinearnos a hacer su voluntad y para hacer obras de justicia, que Él luego galardonará. Entonces, hermanos, también nuestra vida, nuestra santidad en la vida que vivamos conviene a la casa de Dios. Hermanos, no nos conviene, no es hermosa y no nos va a beneficiar vivir vidas de pecado. ¿Sí me escuchó, hermano? Si usted se decide y se empecina en vivir vida de pecado, hermano, no será conveniente a la casa de Dios. Será lo contrario, será un perjuicio. Va a haber división, se va a dañar la iglesia. Deje su pecado, hermana. Hermano, deje su pecado. No se enoje conmigo. ¿Quién lo ha dicho? Dios. Hermano, deja la borrachera. Déjala. Hermano, deja las maldiciones, las groserías, déjalas. Deja los chismes. Déjalo, hermano. Deja el chisme. Deje su pecado. Deje de andar publicando sus pecados, hermano. No es conveniente a la casa de Dios. Yo considero, hermano, que de los niveles de egocentrismo, el publicar el pecado y que los otros lo vean, hermanos, ya es un nivel mayor, porque
No solamente quiero que me vean a mí, soy egocéntrico, quiero que aún conozcan mi pecado y lo que hago. Y dice la Biblia que los que hacen, hay otros que también se complacen en los que las practican. ¿Sí lo ha leído? Dice, no solamente las hacen esas obras de impiedad, sino que se complacen con los que las practican. Es tremendo, hermanos, a qué nivel el corazón humano puede llegar a adorarse tanto. Estamos tan llenos de nosotros que perdemos de vista que Dios es digno de adoración. Usted tiene un gran problema, hermano, si está en esa situación. Y luego hay otros que se complazcan. ¿Y por qué se complacen? Pues porque también lo hacen. Tenemos que ser, hermanos, una iglesia santa. ¿Sí, hermanos? Amén. Es lo que Dios quiere. Este Dios, hermanos, es soberano, majestuoso, poderoso, eterno y ¿qué? Santo. Sed santos porque Él es santo. Hermano, usted y yo no somos perfectos en santidad. Aunque alguien se crea la Santísima Trinidad, nadie lo es de nosotros. Solo Dios es santo. Y los judíos decían 3 veces santo, 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 santo. Esos labios impuros, dice, no pueden pronunciar el nombre santo de Dios. Pero Dios quiere que usted y yo seamos santos, vivamos vidas alejadas del pecado cada vez más y más. Decía mi padre, para atrás ni para tomar vuelo, hermano. Ya déjelo. Usted está puesto, hermano, para servir a Dios. Amén. Y adorarle y que Él se agrade. Busque Zacarías 14:20 y lo vamos a leer juntos. Zacarías 14:20. Zacarías 14:20. En aquel día estará grabado, todos, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Una cosa son las ollas de la casa de Jehová, hermanos, y otras los tazones del altar. Altar, adoración. Usted y yo, hermanos, somos como ollas en la casa de Dios. Nuestro propósito es servir. Pero si no dejas tu pecado, serás solo olla y no serás tazón en el altar de Dios. Adorar a Dios, que Él se agrade de tu servicio, no será un acto de adoración. Tu canto, hermano, tu oración y tu ofrenda no será un acto de adoración que Él reciba. Él no recibirá tu canto por muy bonito que cantes. Él no recibirá tu oración por mucho que ores. Y Él no recibirá, hermano, tu ofrenda por mucho que des. ¿Qué se requiere para que las ollas sean tazones del altar, hermano? ¿Lo leyó? ¿Qué se requiere? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Será, hermano, útil, presto para servir, buena obra. Buena obra, adorar a Dios, hermano, que Él se merece, ¿sí? Pero también servir a Dios como Él se merece, evangelizar a los perdidos, edificar a los salvos aquí. Hermano, la obra de Dios es muy grande y Dios quiere que esta iglesia haga mayores cosas que Dios, para Dios. ¿Sí lo creo o no? Dios, hermanos, puede usar a esta iglesia grandemente. Tenemos niños, tenemos muchos jóvenes, tenemos un potencial que Dios nos ha dado para hacer grandes obras para Dios. Evangelizar a los perdidos, enseñar, discipular a los nuevos creyentes, establecer nuevas iglesias bíblicas, entrenar obreros fieles y enviar evangelistas, misioneros, hermanos, pastores a otras congregaciones, otras iglesias que salen de aquí que fueron misiones, a cada región de la ciudad. ¿Usted cree, hermano, que esta iglesia lo puede hacer por el poder de Dios? Amén. ¿Pero qué se requiere?
santidad. Santidad, hermano. Cierre sus ojos. Querido hermano, hermana, adora a Dios reconociendo y agradeciendo quién es Él y lo que ha hecho por ti. Él es tu Dios soberano, majestuoso, poderoso, eterno y santo. Él te ha dado salvación, perdón de pecados, paz, vida eterna, a su mismo Espíritu Santo, desde el día que creíste en Cristo. Agradécele, y si tienes que enmendar algo con Dios hoy, pídele perdón. Si usted no ha recibido esto, aún no es salvo. ¿Por qué? Porque no ha creído en Cristo. Jesús tiene estos atributos. Crea en el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea en Jesús. Dios le promete vida eterna. Crea que Él es su Salvador de su alma. ¿Qué debe hacer usted para ser salvo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Habla con Dios, pídele perdón de tus pecados y dile que crees en Cristo, tu Salvador. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque te conocemos. Tú te has revelado a nosotros y tú quieres que esta iglesia, Señor, te adore de una forma que a ti te agrade. Que nuestro canto, nuestra oración, nuestros diezmos y ofrendas sean bien recibidas por ti, porque sabemos quién eres tú y reconocemos nuestra bajeza. Pero en tu gracia, Señor, nos has salvado y queremos que nuestras vidas sean una ofrenda de servicio a ti en santidad. Bendito seas, bendice a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.